Saludamos al sociólogo Patricio Carpio, académico, analista político. Quisiéramos, sociólogo Carpio, abordar un tema muy actual. En este escenario global, donde la era del orden basado en reglas aparentemente va llegando a su fin, América Latina enfrenta presiones crecientes para alinearse con un realismo geopolítico definido desde Washington, marcado por una intención de excluir estratégicamente a la China. En medio de esta volatilidad y de nuevas doctrinas hemisféricas, intentemos el día de hoy explorar cómo estos cambios reconfiguran la soberanía, la seguridad y las decisiones políticas en la región, particularmente en Ecuador. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Sí, justamente estamos viviendo un periodo muy complejo por las vulnerabilidades que estamos viviendo los países que normalmente tenemos unas lógicas de convivencia pacífica, de no intervención en países, ni ser intervenidos, ni intervenir. Relativamente, eso es lo que le ha caracterizado al Ecuador. Sin embargo, este periodo está siendo muy problemático y sobre todo nos deja en una altísima vulnerabilidad, como le decía. Creo que estamos asistiendo a un proceso de desordenamiento global. Y ese desordenamiento global es justamente el que conduce a al crecimiento del autoritarismo, de la violencia y de las imposiciones. Creo que ese desordenamiento global viene directamente desde los Estados Unidos, sin descuidar lo que también hace Israel y también lo que ha estado haciendo Rusia a propósito de Ucrania, Israel a propósito de Oriente Medio y particularmente de Gaza. Y Estados Unidos ahora con el nuevo gobierno, con esta nueva fase en la que ha entrado Trump, pues se desencadena. Creo que habría que decir una cosa, Gustavo, que esta coyuntura en la que estamos atravesando como país y como mundo no obedece exclusivamente a un momento de presión de un personaje antidemocrático como Donald Trump, sino a la confluencia de varios condicionantes. Entre esos, diríamos que el principal es el que usted inició señalando, el tema geopolítico. El tema geopolítico y la recuperación, para ponerlo en primer plano, de la doctrina Monroe, es decir, América para los americanos, implica deshacerse también de competidores. Y en este caso, Estados Unidos ha visto cómo los BRICS, por ejemplo, y particularmente e individualmente, muchos países de América Latina se vienen acercando a China o China se viene acercando a América Latina y en algunos casos incluso con Rusia, con India y con otros países. Entonces, Estados Unidos reasume como primera opción esta doctrina para deshacerse de sus competidores. Hay que decir también, como otro elemento súper importante, que históricamente las potencias recurren a la violencia cuando entran en procesos de decadencia. Y entonces el espejo de lo que estamos viviendo es efectivamente una decadencia del poder norteamericano en términos económicos y entonces el tema militar aparece como elemento que podría amalgamar y que podría fortalecer o recuperar el terreno perdido en lo económico para Estados Unidos. Y eso, todo ese conjunto, de hecho hay un punto que es clave señalar, Gustavo, es que siempre en las crisis son confluyentes de un conjunto de elementos
pero siempre hay un detonante. ¿Cuál es el detonante en esta coyuntura que estamos viviendo? Parecería ser, y de acuerdo a muchos analistas internacionales, que es el tema de Epstein. Pero ese tema va sumado o va mezclado, articulado a los temas, como ya dije, de la presencia china en América Claro, Latina y en muchas partes del mundo, también a las presiones de Israel eh, para Israel también ha levantado una bandera que es del Gran Israel, ya se deshizo, definitivamente no lo sabemos, pero con el genocidio en Gaza ya. demostró y se demostró a sí mismo que puede hacer muchas cosas sin que nadie lo diga, Yo nada con el quisiera, apoyo de antes Estados de Unidos. avanzar, quedarnos en ese detonante Epstein, de quien se dicen muchas cosas. Diríamos que hay también mucha desinformación sobre ese tema. Se habla de que trabajó con la Mossad, con la policía secreta de Israel y una serie de cosas. Pero lo cierto es que este señor es el protagonista de un tema importante desde otros puntos de vista, no desde el político. Desde ese punto de vista podríamos decir temas banales, sin despreciar, por supuesto, toda esa barbaridad, pero que de ser ese el caso, de ser ese el detonante, hablaría entonces de una irresponsabilidad mayúscula, de un qué me importismo por lo que es importante de muchísimos mandatarios, empezando por el señor Donald Trump. Verá, Gustavo, lo que le podría decir es que los detonantes pueden ser falsos o verdaderos, pero detonantes al fin. Cuando yo me atrevo a hacer eco de analistas internacionales que dicen que Epstein puede ser, podría ser hipotéticamente el detonante, efectivamente, lo que ahí le podría decir sobre la irresponsabilidad que usted señala, hay una cuestión que es subjetiva, pero en el fondo y al final es muy objetiva. Los millonarios con poder, los ultramillonarios con poder político, eh, proyectan su arrogancia públicamente y esa arrogancia no tiene límites y no tiene prejuicios. Entonces, tienen una cosmovisión absolutista porque todo lo que tiene a su entorno, que puede ser el ecosistema global, que puede ser el mundo, está a su alcance. Entonces, el momento que vivimos es súper crítico porque, perdóneme la expresión, pero cuando los países están en manos de gobernantes con una fuerte dosis de psicópatas, el problema es gravísimo. Y ese Y el síndrome equipo se expresa también y el equipo de Donald Trump en realidad es deplorable. exactamente. Y además, una cosa, los grandes multimillonarios de Estados Unidos y de varios países de Europa son de origen israelita o digamos son judíos. Entonces, ahí hay todo un círculo de cuestiones que nos llevarían a confirmar esta hipótesis, que es de absoluta irresponsabilidad, Bueno, pero que se conjugan este momento usted me hace fundamentalmente. caer en dos tips importantes por allí. Esa posición expresada el día de hoy abiertamente por el gobernante de Argentina, el señor Milei, señalándose como el más destacado sionista o cosa por el estilo, o el más comprometido. Y por otra parte, todas las acciones pro Israel que hemos visto que se han dado aquí en Ecuador desde el gobierno nacional. Sí, diríamos que los gobiernos son hijos de la historia y hay una frase que es terrible, pero algo tiene de razón, que es cada país tiene el gobernante que se merece. Y eso pasa porque el electorado en estos casos confunde una perspectiva de no caer en fundamentalismos izquierdistas, cae en fundamentalistas de ultraderecha, ¿no? Tiene que ver mucho también, Gustavo, el tema de la izquierda y su ausencia de alternativas.
Pero en el caso de Argentina, de Ecuador y de Bukele en El Salvador, de Costa Rica, de Panamá y todo, lamentablemente, yo ya decía en algún otro espacio, estamos volviendo a la década de los años 50, a las bananas repúblicas en nuestro caso y de Centroamérica, y de un sometimiento súper fuerte en países, en otros países como Argentina y ahora Chile, que están contaminados, digamos así, o que están con una adscripción a esta ultraderecha que está extendiéndose por todo el mundo peligrosamente en la medida en que es absolutamente intolerante, que es agresiva, que es excluyente, que es racista, que es machista y que tiene todos los males que la sociedad contemporánea nos ha llevado a una crisis de tipo estructural en todo sentido. Entonces, yo diría una cosa, que la adscripción a Estados Unidos, principalmente para América Latina, es directamente proporcional al nivel de colonialidad mental que tienen las personas y las sociedades. Claro, lo que Entonces, estamos de alguna manera presenciando, Patricio, es el surgimiento de una especie de nueva cortina de hierro, en este caso tecnológica y económica, que obliga a los países e incluso a las sociedades a elegir bandos ideológicos por encima de sus necesidades mucho más importantes, vitales, de desarrollo. claro, aquí hay un problema gravísimo, muy grave. El tema es que la sociedad ha dejado de pensarse a sí misma, ha dejado de pensar en sus propias perspectivas y está, digamos, absolutamente contaminada por temas particulares emocionales. Y los grandes candidatos de las derechas lo que hacen, sin decir que eso no también lo pueden usar otras candidaturas de izquierdas, es atacar el tema emocional de las personas y dejar de lado la parte pensante de las personas. Es Entonces la decir, gente está que este, reaccionando con emociones. exactamente, es decir, que este orden basado de alguna manera en reglas de un entorno de volatilidad extrema, donde en nuestro país y en varios más la seguridad prima sobre el derecho está afectando psicológicamente, incluso sociológicamente, por supuesto, a las sociedades occidentales al vivir en este mundo donde las instituciones internacionales, además, ya no tienen ningún peso, ya no hacen ningún tipo de auditoría o arbitraje. Sí, absolutamente. Y yo creo una cosa, y voy a decirlo, esto no lo he escuchado en ningún lado y es de mi propia creación. Yo creo que el mundo de la virtualidad nos tiene absolutamente contaminados. El mundo de las redes sociales, el mundo de los videojuegos, el mundo de todo aquello que rebasa a la realidad concreta, tanto que usted puede ver cómo Netanyahu y Trump, cuando hacen los ataques, están mirando en sus computadoras y manejando posiblemente los drones y todo eso como en un videojuego. Entonces, la gente no reacciona porque la sociedad en su conjunto no reacciona. Reaccionamos minorías en estos tiempos, pero la mayoría de la gente ha racionalizado esa nueva virtualidad, esa realidad virtual, y no le duele que haya unas bombas que maten 160 niñas, por ejemplo. Es como aplastar un botón en un videojuego. Entonces, todas esas distorsiones van llevando a que la sociedad global pase a estar controlada por estas virtualidades y por quienes tienen el poder de manejarlas. Eso es súper triste. Y el tema es, usted me dirá, pero ¿y cómo enfrentar? Pues ese es un tema de otra discusión que tendríamos que hacer un foro súper potente para ir encontrando
pistas de cómo desmoronar este proyecto de la ultraderecha y del control global de los ultra recontra millonarios que ahora están controlando el planeta. Y Ahora, es muy triste uno de los también. resultados que se estaría dando, hablando en términos de soberanía, soberanía de cada país, si es que podemos hablar en términos generales de una soberanía técnica, se la está sacrificando en virtud de ir por el camino de una lealtad ideológica. Pues sí, justo iba a decir, y es muy triste desde un punto de vista subjetivo y muy duro desde un punto de vista político, como países, incluido el Ecuador y el presidente Noboa, sin cuenta de inventario, se entrega a los Estados Unidos. Y esa entrega implica, no es solo una lealtad y afinidad, sino entrega del país en cuanto recursos y en cuanto territorios. Y entonces eso ya es complicado. Fíjese usted que cuál será el acuerdo que tiene Novoa, porque en la consulta popular perdió y todo lo que perdió en la consulta popular lo está haciendo por otra vía, como Ujú. le da la santa gana y no hay oposición. Entonces, la entrada de fuerzas militares estadounidenses al Ecuador fue negada en la Constitución. El tema de las bases extranjeras ha hecho caso omiso. El tema de la minería, caso omiso. Y todo eso, uno se pregunta, ¿cuál es el acuerdo que hay? Entonces, una entrega total y diríamos, eh, yo a momentos pienso que detrás de todo también hay grandes negocios. Y la minería, por ejemplo, muchos analistas, no lo digo yo porque no tengo las pruebas, solamente repito lo que analistas dicen y demuestran cómo el grupo Novis, por ejemplo, está muy involucrado en los temas mineros. Ahora, ¿quién sabe si el tema de las importaciones desde China que venían por Colombia no están involucrados otros grupos afines al poder? De tal forma que lo de Colombia, además de hacerle el juego a Estados Unidos para deteriorar la imagen de Trump, de Petro, lo cual no ha sido posible porque en las últimas elecciones el pacto histórico ha tenido una considerable votación. Entonces, seguramente, además de eso, hay negocios que se están cocinando por ahí, ¿no? Entonces, todo, diríamos, Gustavo y quienes nos escuchan, que se entienda que todo es una trama, que no son caprichos del uno ni del otro, sino que son cuestiones estratégicas para controlar recursos y negocios. Y para eso se crea una cortina de, una cortina de humo a través de discursos ideológicos que caben entran en muchas gentes, digamos así. ¿Me está escuchando? Perfectamente. Sí, que entran en muchas mentes y en muchos sectores y algunos obviamente se convencen y otros no solo se convencen, sino Ya. están de acuerdo porque están Dediquemos ligados a esos intereses. dediquemos solamente unos segundos al señor Javier Claro. Milei, ese enigmático personaje que tiene las riendas de ese gran país, Argentina, uno de los más grandes de Sudamérica. Esa actitud tan riesgosa, tan extrema, tan peligrosa, que entre otras cosas le lleva a abandonar cualquier tipo de neutralidad por esos simbolismos de alto riesgo. Sí, es el caso de un populismo de ultraderecha que está navegando por América Latina y que los electores argentinos cayeron en esa red. Milei es un personaje que no solo tiene problemas, al parecer, mentales, sino también tiene problemas de antecedentes con temas económicos no muy claros, de comportamientos no muy éticos y que
todo su engranaje discursivo es para mantener una imagen distorsionante para la sociedad, distorsionante en términos de que la sociedad no piense y se quede en la superficie de lo que él hace y dice y el show, recordemos a Abdallah Bucaram, y no del proyecto que está encarnando. Milei está haciendo cosas gravísimas como invitar a los israelitas a que asuman el control de la Patagonia, está involucrándose en una guerra que no tiene vela en ese asunto, como declararle a Irán enemigo y como señaló usted, el más grande sionista. ¿Qué tiene que ver un argentino con el sionismo israelita? Excepto que hayan intereses de los grandes negociados financieros, sobre todo, que maneja las redes sionistas, ¿no? Pero hay siempre esta articulación entre discurso y proyecto estratégico. Y siempre tratando por ahí de desvirtuar cosas para que queden en la superficie temas que son más emocionales y que a la sociedad le tiene ¿Y en dónde, mareos. Patricio, le preguntaría, ha quedado esa intelectualidad argentina? Pensamos en esa Argentina de Borges o de Sábato. Sí, es una excelente pregunta. Yo participo en muchos grupos de debate político internacional y político y socioambiental, en fin, y va a creer que en la mayoría de los grupos están, digamos, en todos los grupos, normalmente la mayoría son argentinos. Y la Claxo, por ejemplo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, diríamos que tiene una mayoría argentina, brasileña, mexicana, pero la voz de esa intelectualidad, tanto como en Ecuador, Argentina, Brasil, México, Colombia, etcétera, cada vez está más disminuida por la fuerza que tienen los medios de comunicación y las redes sociales a favor de un proyecto político, como le dije, absolutamente hegemónico de las derechas. Y eso tiene que analizarse también por las crisis o la crisis de la izquierda. Eh, la derecha se ha encargado de señalar que cuando uno defiende derechos es un zurdo, como dicen ahora, un zurdo ahistórico, fuera de contexto. Y todo lo que uno diga en favor de la democracia es catalogado como zurdo y zurdo asoma ahora Y como se, insulto. y A se ese habla nivel desde hemos estas llegado. tribunas de la derecha, se lo hizo el pasado día sábado en la ciudad de Miami, en la definición de este escudo de las Américas. Muy abiertamente se dijo que en los países que están formando esta coalición había que tomar acciones sobre los medios de comunicación para que persistan aquellos que, en definitiva, están de acuerdo con la política o las políticas, las doctrinas de Donald Trump. Todo fundamentalismo es obscurantista y parecería que estamos llegando a esa época en la que se quemaban los libros, se quemaba a la gente que pensaba diferente, se eliminaba a la gente que tiene un pensamiento distinto, democrático, de una democracia más de pueblo, más de popular, digamos así. Y entonces el problema es ese, que hay demasiados países que se están involucrando en esas lógicas, muchos grupos de las sociedades. No dude que Milei podría ser reelecto, no lo dude, podría ser. Y así, ¿qué quiere decir eso? Que la sociedad no está pensando en el gran proyecto que justamente le quita derechos, como el derecho a las 8 horas laborales, por ejemplo, en la Argentina, y un montón de cosas de ese tipo, ¿no? Entonces el tema no es una cuestión de coyuntura, yo creo que es un tema de estrategia de largo alcance.
Por eso ya alguien en las redes sociales estaba convocando a la izquierda, incluso a la centro derecha, a armar un gran frente en el Ecuador para que pudiera detener los avances de la ultraderecha que se va configurando en nuestro país. Bien, el tiempo no nos da para más. Quizá una pregunta, una reflexión más que le pediría a Patricio. No estamos hablando de precisamente de teorías conspiracionistas, estamos hablando de realidades, estamos quizá resucitando de alguna manera a foros o grupos como Bilderberg, que han sido mitad ficción, mitad realidad. Claro, fíjese usted lo que usted acaba de señalar y el convenio que están haciendo, como es con esta empresa Palantir, si no me equivoco la pronunciación, y todo va configurando Palantir, es correcto. sí, Es correcto, eh, sí. va, co- sí, va configurando un escenario eh, muy complejo para las libertades, para la democracia, para los derechos de pueblos y nacionalidades de territorios, para la sostenibilidad ambiental. Todo va en contra, todo va en contra. Y si es que no la sociedad en su conjunto o la mayoría de la sociedad no hacemos reflexiones de fondo sobre lo que se nos viene, luego lo estaremos lamentando. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en A la estas orden, Gustavo, interesantes y muy oportunas reflexiones, Patricio. a la orden, Gustavo, con mucho gusto. He escuchado al sociólogo Patricio Carpio, analista político y académico.